Welcome everybody to the show this week, and really lovely to have you all with us to connect to the power of ki wherever you are in the world. Bienvenidos a todos a este programa. Qué emoción estar juntos para poder conectar juntos con el poder del ki en donde estén en cualquier parte del mundo. Así que bienvenidos a todas las almas luminosas que están aquí con nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a platicar sobre un tema importantísimo que es el dolor emocional. El dolor emocional que a veces no sabemos superarlo y que nos atrapa en ciertas emociones que no sabemos cómo sanar. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Mastro nos va a explicar con muchísima sabiduría cómo podemos ir más allá de nuestro dolor emocional para crear patrones más positivos y también con la ayuda del ki. So today we have a really exciting program. We're going to learn how to heal from emotional problems. And I think there's not one person who doesn't have emotional issues. And we all want to know how to heal and how to overcome them. So today with Master, we're going to learn from his wisdom about how to create positive patterns, how to heal the past, and also how to connect to the power of ki to make that all possible. So a big warm welcome to you, Master. Hello, everybody. Thank you for joining the programs. Today we're going to talk about the emotional issues and the pain. And I'm sure that all of you are having them. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar el dolor emocional y los problemas emocionales. Estoy segura que todos ustedes han vivido esto hasta cierto grado. Master, people around the world are suffering so much with emotional pain and burdens. And sometimes it's from something that's happened to them, grief, mourning, maybe a loss of a loved one, injustice, or maybe it's a pattern that they've been carrying their whole lives. But is there a way that we can live without emotional pain? Maestro, hay gente en todo el mundo que está sufriendo de tanto dolor emocional que afecta sus vidas en maneras tan profundas. Tal vez perdieron un ser querido, tal vez han sufrido cierta rotura de corazón, o tal vez son patrones emocionales que han cargado toda la vida. ¿Hay una manera realmente de ser libre de dolor emocional? Yes, the human beings is incredible beings. Sí, los seres humanos somos seres impresionantes. If we truly understand who we are, then we have the natural abilities to heal anything. Si realmente entendemos quién somos, tenemos las habilidades naturales para sanarnos de cualquier cosa. All you understand, we are made of spirit, mind, and the body. Y todos ustedes entienden, estamos hechos de espíritu, mente y cuerpo. So we are dealing with the thinking and emotions all the time. Estamos lidiando con nuestros pensamientos y emociones todo el tiempo. Which is our mind. Y eso es nuestra mente. So usually what we are thinking, what we are feeling, what emotions we have, we think that belongs to us. That's my identity. Normalmente lo que pensamos y las emociones que tenemos, pensamos que eso es quién realmente somos, esa es nuestra identidad. And we have a spirit, our true self, which is the light, the love, energy. Y tenemos nuestro espíritu, que es nuestro verdadero ser, que está hecho de luz, amor y energía. Our mind has got a job to do, stay together with our spirit, our essence, all the time. Entonces nuestra mente tiene un trabajo que hacer, que es quedarse junto con nuestra esencia, estar siempre pegado a nuestro espíritu todo el tiempo. So when the mind connects to our spirit, then the mind naturally clear, bright, positive, and happy. Y cuando la mente se conecta con el espíritu, naturalmente tiene claridad, tiene compasión, es amorosa y es positiva. But mostly mind connects to the past, what happened. Pero la mayoría del tiempo nuestra mente se conecta con el pasado, con lo que nos pasó. All your thinking, all your emotions is coming from the past. Entonces, todos tus pensamientos, todas tus emociones vienen del pasado. Your emotions, your thinking is coming from the past, and the past, the memories and the experiences. Entonces, todos los pensamientos, las emociones están relacionados con el pasado y todas las experiencias que tuvimos en el pasado. All the experiences is coming from the habit and the pattern from our lives, from the family, our ancestors, their patterns.
Y también estamos cargando las experiencias y memorias no solamente de nuestra vida, sino también de nuestra familia, de nuestros antepasados. So when the mind connects to our the spirit, then we are in a present moment. Pero el momento que nuestra mente se conecta con nuestro espíritu, estamos en el momento presente. So then mind have a natural abilities to digest anything happened. Entonces, realmente nuestra mente tiene la habilidad de digerir cualquier cosa que nos pasó. Anything happened with the light and the love and the power. Con nuestra luz, con nuestro amor y con nuestra energía puede sanar cualquier cosa que nos hubiera pasado. But when we are not connected, we are connected to the past. Pero al estar desconectados de nuestro espíritu, estamos más conectados con el pasado. And we don't have enough the light, then we don't have idea, we don't have enough the love, then we end up with having emotions. Entonces no tenemos suficiente luz, no tenemos suficiente claridad, no sabemos bien lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con las emociones. The mind have a very important job to digest anything happened in the past. Entonces la mente tiene un trabajo muy importante que es digerir todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasó en el pasado. Especially that something happened in our relationship. Especialmente si algo nos pasó, digamos, en una relación. Then we don't digest, it affects our thinking and it affects our emotions. Y si no digerimos lo que pasó, entonces empieza a afectar muchísimo nuestros pensamientos y nuestras emociones. And you keep attached to what happens and you keep having inability to digest, then what's happening, it's become emotional pattern, emotional pain. Entonces, si tú no puedes digerir lo que pasó, si tu mente no lo digiere, entonces constantemente tienes un lazo a esa experiencia y constantemente está creando el mismo dolor emocional y los mismos pensamientos. So when we don't digest what happened in the relationship or in our circumstance, in a past circumstance, what happens, we tend to blame the person who created the problems or the situation create the problems. Entonces, lo que pasa es, si no digerimos algo que nos pasó, algo que vivimos, especialmente en una relación, entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que empezamos a echarle la culpa a esa otra persona que fue parte del problema. And we keep having the inabilities, then what's happening? It keep creating the emotions, emotional pain. Entonces, si no lo digerimos, eso crea dolor emocional indefinidamente. So we can do two things. One, you have to change somebody who give you emotional pain. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Cambiar a la persona que te causó ese dolor emocional. Or the situation. Sometimes, you lost somebody, the loved ones. You lost the very precious things. O digamos que perdiste algo que era muy importante, muy valioso para ti, una persona querida, una persona cercana. The situation has to change. So the loved one have to come back to you, or the precious one that you lost has to come back to your life. Entonces, en ese caso, si tú quieres que la situación cambie, esa persona tendrá que regresar a tu vida. Mostly when you're dealing with the somebody or the situation, you cannot change. That's why we're having the emotional pain all the time. Pero la realidad es que no puedes cambiar esa situación. Cuando algo pasó entre tú y otra persona, aunque culpes a esa persona, no puedes cambiar a esa persona. Y si perdiste a un ser querido, no puedes hacer que ese ser querido regrese. Entonces, cuando esperamos que la situación cambie, eso crea dolor emocional constantemente. And rather than dealing with somebody's situation, give you pain, emotional pain constantly, you are dealing with your mind. Entonces, en lugar de lidiar con la persona o la situación que te causó ese dolor, tienes que lidiar con tu propia mente. If you are dealing with your mind and you accept, if my mind connected to myself, connected to the mind of the universe, and you're going to be free from the pain.
si te enfocas en tu mente y dices, mi mente fue la que creó todo este dolor, mi mente fue la que no pudo digerir, entonces tú puedes cambiar ese dolor emocional y lo puedes sanar. Yeah, the mind that we have needs so much love, so much delight, so much the strength. Nuestra mente necesita tanto amor, tanta luz, tanta fuerza. And the mind, that's why the mind point of view, we have to be best receiver and the best giver. Por eso, desde el punto de vista de nuestra mente, tenemos que ser los mejores para recibir y los mejores para dar. We cannot receive what we want from people, from the circumstance all the time. No podemos recibir lo que queremos de la gente y de las circunstancias todo el tiempo. It's almost impossible. Es casi imposible. But we can receive what we need from ourselves and from the mind of the universe. Pero sí podemos recibir lo que necesitamos de nosotros mismos y de la mente del universo. So what we need to develop the abilities and the wisdom, and we need to be with ourselves, the light, the love, the power, energy. Entonces, lo que necesitamos para desarrollar esas habilidades y esa sabiduría es tenemos que conectar con nosotros mismos, con nuestra luz, amor y energía. Your mind receives enough the light, enough the love, enough power. The mind can digest anything that happens in your life. Si tu mente recibe suficiente luz, suficiente amor, suficiente energía, entonces puede digerir absolutamente cualquier cosa que te haya pasado en tu vida. Mind can have unlimited power and the love and the light. Porque entonces la mente puede tener un poder ilimitado y una luz ilimitada. But what limited ourselves to using this power from ourselves, from the mind of the universe, is we stuck in the past. Pero lo que nos limita de no usar este poder interno que tenemos es que estamos estancados en el pasado. When you connect to the past experience and the past karma, you feel limited and you don't know what to do. Entonces, cuando te estás siempre liado al pasado, a las experiencias que tuviste y a tu karma, entonces, ¿qué pasa? Que te sientes limitado y no sabes qué hacer. And you feel small, you are becoming small, so your mind want to receive something you need from person, from circumstance. Entonces nos hacemos pequeños y entonces pensamos que tenemos que recibir lo que necesitamos de otra persona o de la circunstancia. If you have this pattern, the pattern you keep feeding, you become your character, your karma, your habit. Y si sigues buscando la respuesta en esos lugares, eso se vuelve tu karma y tu hábito. So no matter what pain you have, emotional pain you have, why you have the pain? Because you don't have ability to digest what happened. Entonces, no importa el tipo de dolor que tengas, ¿por qué tienes dolor? Porque no tienes habilidades para digerir lo que te pasó. And at the same time, you complained or blamed somebody and the situation. Y a la vez nos quejamos o culpamos a alguien y a la situación. So then when you dealing with your emotions in this pattern again and again and again, then you are keep having the emotional pain. Entonces, si seguimos en ese ciclo, vamos a seguir teniendo dolor emocional. So from today, what you can do is when you have emotional pain, then simply you're aware, I'm not connected to myself. Entonces, desde hoy, ¿qué vas a hacer? Siempre que tengas dolor emocional, lo primero que vas a hacer es parar y pensar, ok, no estoy conectado conmigo mismo. I'm connected to the karma, the habit, the blocking my light, my love, my power. Estoy conectándome con mi karma, con el hábito que está bloqueando mi luz, mi potencial, mi amor y mi energía. Then what's happening each time you have a pain, emotional pain, then you can deal with being with yourself the more. Entonces, si tú haces este ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez que tengas dolor emocional, tienes una oportunidad de regresar a tu verdadero ser, de volver a estar contigo mismo realmente. And if you have your mind, you have more light, more love, more power, natural healing takes place. You don't have to heal your past.
Entonces, si tu mente empieza a desarrollar más luz, más amor y más energía, entonces naturalmente empiezas a sanar los dolores emocionales que cargaste y no tienes que sanar lo que pasó. Because we are short of the light, short of the love, so that we have a negativities and the darkness and the limitation. It keep the feeling the habit. At the same time, it create inner blockages. Pero como tenemos negatividad, tenemos oscuridad, tenemos ciertos patrones negativos, entonces eso está creando bloqueos energéticos, está creando dolor emocional. When I giving the treatment, those who have a severe emotional pain, they have layers of the blockages and the pattern, the karmic pattern from their life, from the ancestors, from their family. Hay gente que cuando les doy tratamientos de ki, puedo sentir sus bloqueos energéticos, que son sólidos adentro de su sistema energético. Y la gente que tiene problemas emocionales severos, tienen bloqueos energéticos muy sólidos adentro de su sistema. So to deal with the emotional pain, what you need to do, and you have the moment you have the pain, I'm disconnected from my truth of my spirit. Entonces, lo primero que es cuando tengas dolor emocional, decir, ok, estoy desconectado de mí mismo, estoy desconectado de mi espíritu. So you're using the emotional pain to help you to practice connect yourself more. Entonces empiezas a usar ese dolor emocional para conectarte, una enseñanza, una señal que te tienes que conectar contigo mismo más. And then you see that if you are emotional, when you have an emotional pain, look at yourself. How much light you have, how much love you have, how much the power you have. Entonces, cuando tengas este dolor emocional, lo primero es chécate, checa cuánta luz tengo, cuánto amor tengo, cuánta energía tengo. And you don't have enough the light, you don't know what to do, and the situation, what happens, really affecting you so much. So at the time, you shouldn't deal with the past, you should deal with light. Entonces, si sientes, no tengo suficiente luz, no tengo claridad mental, entonces mejor en lugar de pensar y lidiar con el pasado, mejor deja eso ir y enfócate en lidiar con la luz. And at the time, what you can do, you can talk to yourself, I'm light, I'm light, I'm light. Entonces, en ese momento, ¿qué puedes hacer? Puedes decirte a ti mismo, soy luz, soy luz, soy luz. If you look at yourself, you have emotions, emotional pain, then simply remind yourself, I'm love. Y si tienes mucho dolor emocional, dolor en tu corazón, recuérdate a ti mismo, soy amor. The moment your mind think, I'm love, they connect to essence. Entonces, el momento que tu mente piensa, soy amor, se conecta con tu esencia. The mind receive enough the love from yourself. Entonces, la mente puede recibir amor de ti mismo. Then you don't have to receive the love from the somebody to stay in your past, in the past. Entonces, ya no tienes que recibir amor de alguien que te hirió en el pasado. So, and this practice is a very important practice for all of you. Entonces, esta práctica es algo muy, muy importante para todos ustedes. Each time you become more light, more love, yourself opening up. Entonces, cada vez que practicas soy a luz, soy amor, entonces estás empezando a abrir tu sistema energético por dentro. Then yourself opening up more and more, you create this pattern. Entonces, entre más lo hagas, más te recuerdes, empiezas a crear este patrón. You are not dealing with the people, you are not dealing with the circumstance and the material work. Y ya no estás lidiando con la gente, ya no estás lidiando con tu situación económica o material, ya no estás lidiando con el trabajo. Sometimes, during your life, you use up so much light, so much love, so much energy. Then even though you remind yourself, I'm light, the love, the energy, still you're not getting what you need. At that time, you need to connect to the mind of the universe, which is spiritual training we need to do. Entonces, si tú practicas esto, pero aún así sientes que no recibes suficiente energía, porque en tu vida has usado toda tu energía vital, has dado tanto, pero te sientes que tienes la energía muy baja, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que conectar con la luz más fuerte, que es la vibración de la mente del universo, que te puede dar luz, amor y energía.
más grande que uno mismo. And in the mind of the universe is the source of unlimited light, the love, energy for all the life. Y la mente del universo es la fuente de luz, amor y energía para toda la vida. And in these programs, what I'm doing, I'm sharing the key, which is the vibration from the mind of the universe is delivering the universal light, the love, energy. Y en este programa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy compartiendo el ki, que es la vibración de la vida, de la mente del universo, que está hecha de luz, amor y energía. If you receive the key, universal light, the love, the energy, what's happening, you are free from the past more and more and more. Si tú recibes el ki, la luz, amor y energía universal, ¿qué es lo que pasa? Te empiezas a liberar del pasado más y más y más. And this brightens your spirit, your mind, and the body. Y eso ilumina tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. So today I'm introducing how human beings are designed. Entonces, hoy les estoy introduciendo cómo estamos diseñados los seres humanos. If you look at yourself, you are struggling with emotions. That means your mind needs so much the light, the love, power from yourself. Entonces, si tú te ves a ti mismo y ves que estás sufriendo con tantas emociones, eso quiere decir que tu mente tiene que recibir muchísima luz, amor y energía de ti mismo. When you do that, you will really appreciate what happened in the past. Y si logras hacer eso, vas a apreciar muchísimo todo lo que te pasó en el pasado. Somebody giving you really hard time. Aunque alguien te ha hecho pasar un tiempo muy difícil. Past injustice, unexpected things, or big loss that happened in the past, that help you to connect to yourself so much. Cuando sufrimos una pérdida muy importante, una injusticia o una tragedia que nos pasó en el pasado, eso nos puede ayudar a conectarnos con nosotros mismos muchísimo. The mind always has to be with our true self. Entonces la mente siempre tiene que estar con nuestro verdadero ser. Allow your mind have enough the light, enough the love, enough the power. Permite que tu mente tenga suficiente luz, suficiente amor y suficiente energía. The mind can do the job, which is digest anything happened in the past. Entonces, si lo haces, vas a ver que tu mente tiene el poder de digerir cualquier cosa que ha pasado en el pasado. And the mind has to have a wisdom so that you have to make right decisions, right directions, right choices. Y la mente tiene que hacer decisiones. Entonces tenemos que tener sabiduría para saber en qué dirección caminar y qué escoger en la vida. When you connect to yourself, it's happening in a very natural way. Pero si tú estás conectado con tu espíritu, entonces eso pasa de una manera muy natural. You see for us, physically, we need the food from outside. Porque si tú ves, nosotros necesitamos comida físicamente, necesitamos comer. Food is the sunlight. Entonces la comida que también es la luz del sol. If you choose the certain food, then what you need to do, you need to digest the food no matter what. Cualquier comida que comas, ¿qué tienes que hacer? Tu cuerpo tiene que poder digerirlo bien. If you digest what you ate, then it doesn't matter what you ate. Si tú digieres bien lo que comiste, no importa qué comas. So our mind has an important role to digest all the information, what we see, what we saw, what we hear, what we heard, what we feel, what we felt, all the physical senses, things we pick up with the five senses, we need to digest. Entonces la mente tiene un trabajo igual de importante que el sistema digestivo. Tiene que digerir todo lo que vemos, escuchamos, todo lo que vivimos en el pasado. What helps us to digest all the information, experiences, light and the love. Entonces, si lo digerimos, no nos va a hacer daño. ¿Y qué es lo que nos permite digerir las cosas? Nuestra luz y nuestro amor. If we digest what happens, especially difficult one, it helps us to make ourselves brighter. It helps us to grow more love, more compassion.
Entonces, todas las cosas que nos pasaron, hasta las cosas difíciles que pasan, nos ayudan a hacernos más luminosas, a crecer más amor y más compasión. And if we understand this, we know how to take care of our life in a much better way. Y si entendemos esto, entendemos cómo cuidar de nuestra vida de una manera mucho mejor. And the life is so precious, we can use time given to us really preciously. Y la vida es tan valiosa que tenemos que usar todo el tiempo que se nos da aquí en la tierra de una manera muy valiosa. So I want you to remind yourself you are light, the love, energy. Entonces quiero que se recuerden a sí mismos, soy luz, soy amor, soy energía. Don't try to go for trying to make yourself happy. No trates de hacerte feliz. Just regain your original identity, the light, the love, energy. Then you have a natural happiness, the brightness, and the power. Solamente trata de recuperar tu identidad original, que es luz, amor y energía. Y entonces naturalmente tienes más claridad, más fuerza y más positividad. So I believe all you can practice. I want you to practice that. Y quiero que practiquen esto. Now, that is the karmic pattern that we inherit from the family. Y también quiero que sepan que también heredamos ciertos patrones kármicos de nuestra familia. The family members didn't practice what I'm saying. Porque a veces en el pasado nuestros miembros de nuestras familias también tuvieron emociones y patrones emocionales y no practicaron lo que estoy explicando. And if you create something, it's a part of you, you give it to next generations. Porque acuérdense que si creamos algo y se vuelve un patrón nuestro, es lo que le vamos a dar a las próximas generaciones. And so you have what you inherited, what they used to have inside you. Entonces tú heredaste todos los patrones que ellos tenían y son parte de ti. When this pattern is healed and connected to the mind of the universe to help us to connect with ourselves, that's the idea. Y cuando sanas esos patrones, naturalmente te conectas mucho mejor con la mente, el universo y contigo mismo. Y eso es la situación ideal. Pastor, do you want to hear from anybody who might have a question? Yes. ¿Alguien de ustedes les gustaría preguntarle a Master O algún problema emocional que están viviendo que no han podido solucionar? Is there somebody here who would like to ask Master O directly about an emotional problem that you've been trying to heal but have had problems? Carolina _. Hola. Hola Carolina, bienvenida. Gracias. ¿En dónde estás? Yo, en un mercadito. En México. En Querétaro. Sí, Querétaro, México. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo cuando era niña dibujaba todavía hasta los 21 años, un poco antes. Y de repente de un día para otro dejé de dibujar. Y hasta la fecha no he podido volver a dibujar como lo hacía cuando era niña, naturalmente. Así he dibujado 2, 3 cosas, pero no como cuando era niña, ¿sabes? Era natural, era algo muy natural. So Master, Carolina is saying that she used to be able to draw very well, and she used to draw a lot when she was little, but now she doesn't manage to do it anymore. ¿Y eso te está causando muchos problemas emocionales, Carolina? Sí, cuando yo dejé de dibujar fue porque yo me enteré que mi mamá falleció y de ahí no he vuelto a dibujar. She stopped drawing when she found out that her mother passed away, and that was the moment that she couldn't draw anymore. Okay. ¿Hace cuánto tiempo? Mi mamá falleció creo que en 2004, pero yo me enteré en 2000, no sé, tenía como 20 años, algo así. Okay, Carolina's in Querétaro, Master, and she was about 20 years old in about 2004. Did you love your mother? ¿Querías mucho a tu madre? I never get to meet her. Nunca la conocí. ¿No la conociste? Entonces, ¿cómo estuvo, Carolina? Cuando yo intenté conocerla, bueno, cuando la estuve buscando, ya me enteré que ella había fallecido. The problem was that she
she never got to meet her. So when she began to look for her mum, she realized that she had already passed away. Right. Okay. So now you want to draw it again? ¿Y ahorita quieres volver a dibujar? Sí, es como si algo que hubiera perdido, que no regresó nunca. It's like something really important to her that she lost and never got back. Yeah, but you are so beautiful. Dice, pero eres tan hermosa. You know, the body we have is a real precious asset. El cuerpo que tenemos es algo muy valioso que tenemos. So sometimes, you know, usually it's very normal for you to have the mother, you're spending time with your mother, your parents. Y es muy normal que alguien tenga a su madre cerca, que pase tiempo con su madre, con sus padres. But in your case, it didn't happen. Pero en tu caso no pasó. But at least you have a beautiful, you really have a beauty inside you. Pero tú tienes una belleza tan grande adentro de ti. And now when you're blocking yourself, why are we blocking ourselves? We don't love somebody that is happening. Y entonces ahora te estás bloqueando a ti misma. ¿Y por qué lo estás haciendo? Normalmente cuando no amamos, cuando no nos amamos, cuando no amamos a alguien más. Even though you don't see your mother, but you receive your body from your mother within yourself. Entonces, aunque no hayas visto a tu madre, tú recibiste el cuerpo de ella y ella siempre está contigo, está dentro de ti. You want to talk to your mother, you can say anything to your mother. Si quieres hablar con tu madre, le puedes decir cualquier cosa. You know, we are spiritual beings. We have a physical body for a certain period of time. One time sober, we become invisible beings. Sabes que somos seres espirituales y que tenemos un cuerpo físico por un tiempo determinado, pero cuando ese tiempo pasa, nos volvemos seres espirituales y seres invisibles. So you can talk to your mother can listen to you anytime. Entonces, puedes hablar con tu mamá y tu mamá te puede escuchar en cualquier momento. And you have to love your mother. At the same time, you have to appreciate what you've got, the beauty you have. Y entonces tienes que amar a tu madre y tienes que apreciar lo que tú tienes y tu propia belleza. What do you do? ¿A qué te dedicas? Tengo una marca de cosméticos y ayudo a mi papá en su empresa. I help my dad in his business and I have a makeup company. Yeah, you see that I can see you have a beauty, you have a lot of potential inside you. Yo puedo ver que tienes mucha belleza y muchísimo potencial adentro de ti. You see, if you appreciate what you've got, entonces si aprecias lo que tienes, then what's happening? You can feel your mother is with you all the time. Vas a poder sentir que tu mamá está contigo todo el tiempo. You see, when you have appreciation for the country, for somebody, it's even though it doesn't belong to you, it belongs to you. Entonces es como cuando tú aprecias a alguien o hasta un país, aunque no te pertenezca, te pertenece. And the appreciation is no separation. We are connected. Cuando tú aprecias a algo, entonces crea una conexión y ya no hay separación entre ustedes. From today, what you need to do, and you talk to your mother. Talk to your mother. I love you. Entonces, desde ahora en adelante, ¿qué tienes que hacer? Habla con tu mamá y dile, te quiero. I really appreciate what you've given to me. Realmente aprecio lo que me diste. And when you do that, you're gonna be happy again, and you're gonna draw. When yourself is open, and you're gonna do what you wanna do. Cuando lo hagas, vas a estar feliz otra vez y vas a volver a dibujar y vas a hacer lo que quieres hacer. I'm so happy to talk to you. You have so much potential. You shouldn't make your mess up the clothes. Entonces, estoy feliz de haber hablado contigo. Tienes muchísimo potencial y nunca vuelvas a cerrarte. You are dealing with the beauty, the makeup. Why? Because you have a beauty inside. You want to show. Okay. Entonces estás creando maquillaje para la gente. ¿Por qué? Porque tienes mucha belleza dentro de ti y lo quieres enseñar.
If you if you open yourself, you're gonna use this the abilities coming from your beauty, your quality, much more. Entonces, si tú abres tu corazón y sanas este dolor, entonces vas a usar todo lo que tienes adentro de ti, toda tu calidad, tus cualidades, las vas a usar muchísimo más para los demás. Way I look at you, yourself, you've been blocking yourself. You using your 40% potential. Entonces, como te veo ahorita, te has estado bloqueando muchísimo, has estado usando como 40% de tu potencial. The 60% potential you have has been blocked. Entonces, 60% de tu potencial ha estado bloqueado. If you open yourself and the practice what I said at the same time, if you receive the key, we're going to help you to regain your potential. Entonces, si te abres y practicas lo que te acabo de decir y recibes el ki, eso va a abrir muchísimo más tu potencial. Muchas gracias. Okay, thank you, Carolina. Entonces, Gracias. Master, do you want to give her some advice about what step to take next? She can come to the center to receive treatment, open up herself. Ok, Carolina, si puedes, y esto va para todos los que están ahí, para abrir tu sistema muchísimo más, ven a recibir un tratamiento de ki, como el que Master nos va a dar a todos ahora, pero vas a recibir un tratamiento individual con acupresión y el mismo sonido, y eso va a ayudar a abrir profundamente tu sistema energético. Entonces, cuando vengas a la Ciudad de México, aquí estamos en Polanco, tenemos un centro con muchos masters, incluyendo Master O, y aquí te esperamos. Sí. Gracias, lo haré. Tenemos un descuento para todos los que están con nosotros de su primer tratamiento de ki a 50% de descuento con todos los másters en la Ciudad de México y también en otros países. We have a very special announcement that I want to make. There's a 50% discount for the following weeks for anybody that has the first ki treatment in their closest center. So make sure you tell your center that you're coming from Master O's program, and wherever you are in the world, you can receive a 50% discount for your first ki treatment. Over to you, Master O. Okay, now is the time for me to share the ki with all of you. Entonces, ahora todos ustedes van a recibir el ki. Disculpa que no hemos podido escuchar las preguntas de todos. I'm sorry that we haven't been able to hear everybody's questions. But do write to us, escríbanos. Si tienes un problema individual que no sabes cómo sanar, escríbenos a nuestro WhatsApp que vamos a poner al final de este programa. If you have a particular question that you really want to solve, write to us. We're going to send a WhatsApp number at the end of this program. And now we're all going to receive ki from Master O. Okay, first of all, just open yourself. Entonces, lo primero es ábrete. So we don't need anything to receive the ki. No necesitas nada para poder recibir la vibración de la vida, el ki. Just open yourself and then tuning to the sound I'm making for a couple of minutes. Solamente ábrete y sintonízate con el sonido que voy a hacer por unos minutos. Okay, I'm going to start. Voy a empezar.
Okay. Please open your eyes. Por favor, abran sus ojos. I hope you received a lot of the key today. Espero que hayan recibido muchísimo aquí el día de hoy. And you're going to have experience you're getting the lighter, the brighter, more open, a lot of different sensation depends on your constitution. Van a sentir que se sienten más, con más claridad, con más luz, más abiertos, diferentes sensaciones, depende de su constitución. The key is like a heartbeat in universe. El ki es una vibración, es como un latido, como el latido del corazón del universo. Giving you light, giving you wisdom, giving you idea, giving you the power, the love you need. Te está dando luz, te está dando sabiduría, te está dando la energía, todo lo que necesitas. When you're struggling, this vibration want to give you more. Entonces, cuando estás sufriendo, esta vibración te quiere apoyar más. The thing is, our system has been blocked, doesn't know how to receive this. Pero lo que pasa es que nuestro sistema ha estado bloqueado y no ha sabido cómo recibir esta vibración. That's why we are struggling a lot. We are not best the receiver and the giver. Y es por eso que hemos estado sufriendo mucho y no hemos sabido cómo recibir y cómo dar. Thank you everybody, the beautiful people who joined us today again for the program. And we hope to see you very soon. Gracias a todos los que se unieron al programa. Esperamos verlos muy, muy pronto. And then we have to say that I'm going to be away for a couple of weeks. You have to talk to people. Okay. Entonces, tenemos una noticia para todos ustedes. We have a news for everybody. And I'm afraid Master O is going to be away. He's going to be traveling for 3 weeks. So we won't have a program for 3 weeks. But we have some amazing retreats coming up. So if you could try and get yourself to have a treatment in a center near you and get yourself to a Master O retreat, I think you'll be doing really well for yourself. Master O no va a poder dar la sesión de los domingos por 3 semanas. Entonces la próxima va a ser el 29 de mayo, en el que va a volver a estar online para el programa del domingo, porque va a estar viajando muchísimo. Pero les queremos informar que va a ser 3 retiros, que si pueden venir a hacer esos retiros sería verdaderamente maravilloso. Entonces tiene un retiro en México, aquí en la Ciudad de México, que va a ser el 28 y 29 de mayo. Tiene un retiro en Guadalajara, que es el próximo fin de semana, primer fin de semana de junio en Guadalajara, y va a ser un retiro en Ibiza, que va a ser del 10 al 12 de junio para los europeos. So we have a retreat in Mexico City, 28th and 29th of May. So you can come from the US and this part of the world. And we've also got one in Guadalajara, which is going to be the first weekend of June. And then we have a beautiful retreat, a luxury retreat in an amazing resort in Ibiza on the 10th to the 12th of June. And that's with accommodation and it's by the beach. So if you can get yourself to Master O's retreat, it would be really transformational for you.
So I hope you can make it. So write us a text at the end of this program and we can give you all the details. Mándanos un mensaje al final de este programa para que te demos todos los detalles sobre los próximos eventos de Mastero. Y los que estén un poco más lejos, los que no puedan venir, los vemos el 29 de mayo en el próximo programa. Les quería preguntar también que, por favor, si están en YouTube, tienen que hacer clic en la campanita. Please click on the little bell icon so that you get the notifications for the programs, and please subscribe on YouTube. Y los que están, los que se conectan con nosotros por Zoom pueden también unirse al programa de Telegram. Tenemos un chat de Telegram donde vamos a dar información sobre las próximas 3 semanas, meditaciones y otras cosas para mantenerlos informados. Over the next 3 weeks, we'll be sending lots of stuff on the Telegram group, so please make sure you join and we'll keep in contact through there. And it's been lovely seeing everybody again today, and I hope you found some answers to your questions about emotional pain. Ha sido maravilloso verlos a todos ustedes. Espero que hayan recibido algunas respuestas para cómo sanar el dolor emocional y cómo conectar con el espíritu y cómo sanar con el poder del ki. Muchas gracias, Mastero, y nos vemos muy pronto todos. Take care, everybody, and lots of love. Okay. See you soon. Okay, bye. Adiós.